soy Forans. En este video tutorial vamos a ver cómo se crean árboles con el Tree Creator, que es una herramienta que tiene Unity para precisamente eso, crear árboles. Vamos a ver las posibilidades que tenemos. Eso sí, no os prometo que salga una maravilla de árbol, pero con las opciones que yo os voy a dar vais a poder tener todas las opciones bien claras en la cabeza para crear vosotros uno. Recordad que cuando creamos el proyecto, cuando importábamos los paquetes que íbamos a necesitar, uno de los que he importado era el Tree Creator. Para saber si lo tenéis importado, ir a Standard Assets y mirar que ahí tenéis una carpeta que se llama Tree Creator. Y si no lo tenéis, pues ya sabéis, tendréis que ir a la barra de menús Assets, Import Package y Tree Creator. Bien, sin más, vamos a crear uno. Sería, en este caso, GameObject, Create Other, y tendríamos que ir a la opción de Tree. Veis que el árbol se crea, lo que es el tronco, luego os explico esto, se crea en la posición 0, 0, 0, X0 y 0, Z0. Por tanto, utilizar por ejemplo, vamos a utilizar el jugador. Bien, deciros que este es el mapa que hemos creado en el anterior video tutorial, recordáis, con el Terrain Toolkit. Simplemente lo que he hecho es añadirle un skybox, he añadido una luz direccional a modo de sol y he añadido el First Person Controller, que lo he renombrado a jugador, que sería esto que estáis viendo ahí, que ya sabéis en qué consiste. Y como veis, también he añadido algo de hierba. Si no sabéis hacer todas estas opciones, revisar los videotutoriales anteriores, que todo esto está explicado. Bien, teniendo claro todo esto, vamos a continuar. Veis que se ha creado en el panel de jerarquía un elemento que se llama Tree, y lo que vamos a hacer es utilizar el jugador como referencia. Vemos que están a 133, 78, 131. Vamos a poner nosotros algo así parecido, 133, 78, 131. Veis que ha aparecido en la ubicación que le hemos dicho, justamente encima del elemento jugador. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros ahora ya podremos moverlo. Vamos a moverlo. Veis que aparecen los típicos tres ejes. Vamos a moverlo a la ubicación que nosotros queramos. Lo colocamos y ahí tendríamos nuestra primera estructura del árbol. Podéis observar aquí, dentro del panel inspector, una opción muy parecida al creador de árboles de UDK, en el cual nosotros vamos a tener siempre una jerarquía de elementos partiendo del Tree Root Node. En este caso no es que sea es el propio árbol, es el árbol con todas las opciones tronco y hojas. Es como si fuera una especie de configuración general del árbol entero. Con lo cual, teniendo seleccionado este nodo como lo tenemos, vamos a tener una serie de propiedades para este nodo concreto. Veis como también se nos ha creado un elemento más, que sería un elemento de rama. En este caso fundamenta el tronco del árbol, y también vamos a tener una serie de propiedades sobre este elemento. Veis que aquí luego estos botoncitos nos va a permitir agregar grupos de ramas, y nos va a permitir agregar grupos de hojas. Bien, elementos que tenemos en cuanto al el nodo principal del tronco, lo que es el árbol en sí. Vamos a tener el tree seed, semilla de árbol, traducido literalmente al castellano, que nos va a permitir diferentes formas de árbol de forma aleatoria. Como podéis ver, a medida que arrastro, el tronco se dibuja de diferente forma, con lo cual vamos a tener esa posibilidad de añadir ciertos elementos aleatorios al tronco. El área split,
Solo tiene relación en cuanto siempre y cuando haya más de un tronco, y el ground offset lo que va a hacer es un desfase de ese elemento de tronco en relación al suelo. Luego estos tres elementos de aquí que se refieren a la opción de geometría tienen que ver relación en cuanto a la calidad del árbol, el nivel de detalle, level of detail, quality, es un índice que, como os he dicho, tiene relación con la calidad del árbol, la calidad general del árbol. El ambiente occlusion, que yo lo voy a desactivar, luego lo vais a ver, es una forma de renderizar el árbol en el cual la luz afecta a las diferentes partes del árbol, las hojas, las ramas, el tronco y demás. Entonces vamos a desactivarlo porque os aseguro que esto, en cuanto el árbol esté un poco más, dependiendo del número de ramas que tengáis dibujadas, empieza a consumir recursos. Luego lo vamos a ver, lo voy a activar, lo voy a mantener desactivado mientras no terminemos el árbol, cosa que también os aconsejo, desactivarlo mientras no lo terminéis y luego activarlo. Luego lo vemos en qué consiste. Y la densidad del AO es la densidad del ambiente occlusion. Tiene que ver en relación con el ambiente occlusion, que luego lo vemos. Toda la opción de material de aquí, esto tiene que ver, el color de cuando la luz traspasa las hojas, este va a ser el color. Todo esto tiene relación a las sombras y demás, no vamos a verlo tampoco. Por tanto, vamos a jugar con las opciones tal como están en esta parte de aquí. Vamos a observar por tanto las opciones en cuanto al tronco, que es un elemento de rama. Vamos a pulsar ahí y vemos que tiene un número 1, que ahí contaría el número de nodos que haya. En este caso hay un nodo que es el del tronco. El ojo quiere decir que lo estamos visualizando. Podemos quitar la visualización o no de ese elemento pulsando en el ojo. Aquí abajo siempre vamos a tener unas características del nodo que esté seleccionado. Vemos que tenemos un solo material por 88 vértices y 140 elementos. Luego, si tenemos activado otro nodo que no sea el nodo principal, veis que aparecen aquí tres botoncitos que nos permitirían en este caso mover la rama, rotarla y hacer un dibujo a mano. O sea, es como si dibujáramos con un lápiz. Vamos a verlo, vamos a activar ese botoncito. Y vamos a coger por aquí, por ejemplo, veis que a medida que arrastramos con el botón izquierdo, vamos dibujando, ahí se me ha ido el ratón, vamos dibujando la rama, vamos componiendo la forma. Esta opción es muy parecida también a la del creador de árboles de UDK, SpeedTree, que también tiene una opción de dibujo a mano alzada, por decirlo de alguna forma. En cuanto a las opciones de rotar, simplemente activamos el botón, veis que se dibuja el gizmo para rotar y lo rotamos a donde queramos. Y mover, pues lo mismo, exactamente igual. Usamos el botoncito, veis que aparece los ejes, simplemente en este caso lo que movemos es esa parte de ahí, no movemos el tronco, lo veis. Veis que si editamos nos aparecen varios mensajitos. Uno de estos veis que aparece un lapicito ahí, nos está diciendo que este grupo ha sido editado y que algunos parámetros no están disponibles. Y luego aparece un botón que nos dice convertir el grupo a procedural, con lo cual las ediciones que hagamos a manos se perderán. Por tanto, vamos a pulsar de nuevo y veis que volvemos a estar otra vez en el apartado anterior como si no lo hubiéramos editado. El concepto procedural se refiere, a el árbol se hará en relación a un conjunto de opciones que nosotros vamos cambiando por aquí, las opciones que vamos a ir viendo poco a poco. Eso se refiere procedural. Ahora veis, en cuanto a este elemento de rama, veis que el número de opciones crecen. Estaremos en cuanto a la distribución. El group seed viene a ser lo mismo que lo que vimos anteriormente para el nodo principal. Si lo arrastramos, creará algunas formas distintas. Control Z. La frecuencia en este caso haría más de un tronco. Estamos hablando de un elemento de más de un tronco principal.
Estas opciones de aquí, la distribución, la escala y lo que es el ángulo de crecimiento, tiene que ver en relación en cuanto haya más de un tronco, porque habiendo un solo tronco, la distribución de ese tronco es el que está. Evidentemente, esta opción es más para elementos de sus ramas, donde sí se puede, lo vamos a ver a continuación, sí se puede distribuir los elementos. Entonces, fijaros que solo tiene relación cuanto haya más de un elemento. Vais a ver cómo aquí cambiamos esa distribución, cómo se distribuyen los diferentes troncos en este caso, pero para el caso nuestro no tiene sentido, por lo tanto vamos a cambiar esto y esto lo dejamos como estaba. Luego estas opciones sí las vamos a ver luego en sus ramas, o ramas que van a depender del elemento padre, que en este caso sería el tronco. Bien, las siguientes 4 opciones tienen que ver en relación con... Este sería el nivel de detalle, en relación el nivel de detalle de este grupo en relación al nivel general de detalle del árbol. Y luego estas 3 opciones, Geometry Mode, aquí lo que hacemos es más o menos activamos o desactivamos la opción de colocar material también a las hojas, solo a las hojas o solo a las ramas. Luego lo vemos, vamos a colocar, desde que tengamos listo el árbol, vamos a colocar material a cada uno de los elementos. Aquí tendríamos en este caso la longitud de este nodo, longitud del tronco. Aquí deciros que también veis como este elemento tiene 2 puntas de flecha. Aquí determinamos la longitud máxima y la mínima en un intervalo. Por tanto, tendremos posibilidad de ajustar dentro de una opción de mínimo y máximo esa longitud. Determina si el radio de una rama queda afectada por la longitud de la misma, y con esta opción lo que hacemos es suavizamos en mayor o menor medida la tapa del tronco. En este caso sería la parte de arriba donde estaría la punta, y está pensada pues para, por ejemplo, plantas como los cactus, veis como la mayoría de estas opciones tienen por aquí un cuadradito. Ese cuadradito nos da acceso a una curva en la cual nosotros podríamos editar esa opción. Por ejemplo, vamos a jugar un poco con la curva del radio. Vamos a hacer que el tronco no tenga tanta punta, sea un poco más grueso ahí en la parte de arriba. Podéis ver cómo esta curva tiene relación en cuanto al 0 y al 1. El 0 sería la parte de abajo y el 1, por decirlo de alguna forma, sería la parte de arriba, junto con el 0,5, que sería el medio de la mitad de ese tronco, con lo cual queremos que esa parte de arriba tenga prácticamente no el mismo radio, sino un poco menor, pero vamos a ir subiendo y vais fijándoos como en la parte de arriba el tronco se va haciendo un poco más grueso, va ampliando el radio en este caso,